Analizamos la actualidad política. Hoy tenemos los datos del CIS que nos da como uno de los titulares que el Partido Popular ganaría las elecciones, pero Podemos tiene más voto directo. Nos quedamos con esta apreciación, con este detalle, pero por supuesto hay muchos detalles para analizar en esta encuesta sociológica. Los vamos a analizar en colaboración o con ayuda de José Javier Echeverría, Elena Berruezo y Guillermo Lorea. ¿Qué tal, José Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Elena Berruezo, ¿qué tal estás, Elena? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Arratsaldeon. Muy bien, encantada. Y Guillermo Lorea, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo Muy bien, estás? ¿y vosotros? Bienvenido. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué os parece? Vamos a ofreceros y ofrecerles a nuestros espectadores en el siguiente vídeo un resumen de los datos que arroja el CIS y los analizamos, ¿de acuerdo? Lo vemos. El CIS diferencia entre el voto directo o la respuesta espontánea a la pregunta de ¿a quién votaría usted? Y la estimación final que calcula que recibirá cada grupo. Según esta diferencia, el Partido Popular ganaría las elecciones con un respaldo del 27,5%, seguido del PSOE y de Podemos, ambos por encima del 20%. Pero si miramos el voto directo, los de Iglesias se sitúan por primera vez al frente de las respuestas de los ciudadanos. El PSOE es segundo, mientras que el PP es tercero. La fuerza que coge Podemos la sufren sobre todo Izquierda Unida y UPyD, que retroceden en la estimación de voto con respecto a los anteriores barómetros. Los dos se quedan por debajo del 5%. En Cataluña se impone Convergencia con 1,5 puntos de ventaja sobre Esquerra, al que le sigue de cerca Ciudadanos. En cuanto al resto de fuerzas que componen el Congreso, la encuesta recoge un apoyo del 0,1% para UPN y nulo para Geroa-Bai. Uxue Barkos se convierte de nuevo en la portavoz del Congreso mejor valorada, con una nota que supera el 4, si bien solo la ha valorado menos del 10% de los encuestados. El conocimiento que se tiene sobre Carlos Salvador es aún menor, del 6%, y su puntuación es de 1,77, la más baja de todos los portavoces. Pedro Sánchez se convierte en el líder nacional mejor valorado, por delante de Rosa Díez, Cayo Lara y Mariano Rajoy. El presidente obtiene un 2,31. El CIS realizó la encuesta a 2.480 personas entre el 1 y el 13 de octubre, antes de la operación Púnica y cuando se supo de la existencia de las tarjetas opacas en Caja Madrid. Bueno, ahí tenemos el resumen. Primera fuerza Partido Popular, segunda Partido Socialista, tercera Podemos. José Javier Echeverría, ¿con qué te quedas de todo este análisis que incluye también las preocupaciones de los españoles, la corrupción y el paro como principales problemas de nuestro país, ¿no? Bueno, ¿te han sorprendido en primer lugar los datos? No, son encuestas que lo que están planteando es en un momento que no son elecciones, entonces bueno, esto cambia mucho cuando los grandes partidos sacan toda su maquinaria electoral. Ahora ya no sabemos si Podemos esa maquinaria electoral gratuita que le ofrecieron algunos medios de comunicación la va a mantener con este tipo de análisis o de encuestas o situaciones de este tipo donde realmente pues bueno, pues se ve su posibilidad de incremento importante en votos, bueno, incremento de 0 a 100 como los Ferraris, ¿no? Sí. Entonces, lo que sí que está claro es que si pensáramos exclusivamente que es una valoración puramente a nivel electoral y que fueran unas elecciones este fin de semana, lo que sí que se vería es que hay una fuerza que ha sido capaz de aglutinar todo el desencanto que han generado las otras dos, ¿no? Que es el Partido Popular y el Partido Socialista. Ahí siempre estaba Izquierda Unida, que era la que más se beneficiaba de las caídas que tenía el Partido Socialista. En este caso, bueno, pues la alternativa en este sentido la ha cogido Podemos, y un poco lo que se está planteando es si realmente es posible que un partido diferente al Partido Socialista o al Partido Popular tenga opciones reales de convertirse en este caso sería como primera fuerza de izquierda, si entendemos, dado el discurso último del líder de Podemos, de izquierdas, porque bueno, cada vez se va colocando más en el centro para conseguir este tipo de resultados. Entonces, bueno, lo que sí que es que el ciudadano visualice que como alternativa al Partido Popular hay una alternativa diferente al PSOE. Entonces, bueno, esto lo rompe el bipartidismo, etcétera, etcétera. Yo creo que
trastoca mucho lo que es el mapa político. Yo Ajá. creo que sí que tiene mucha repercusión. Bueno, sonríe Elena Berruezo cuando dice José Javier Echeverría que Podemos va hacia el centro y no tanto hacia la izquierda. ¿Por qué sonríes en primer lugar, Elena? Y luego, ¿cómo ves la valoración de los líderes también y el hecho de que se mantengan así las posiciones? ¿Qué valoración crees que damos los ciudadanos al bipartidismo en nuestro país? ¿Te ha generado alguna sorpresa o más o menos es lo que esperabas después de haber visto también ya el fin de semana, ¿no? El análisis que se hacía para el país? Pues primero sonrío con la apreciación de Echeverría porque se acerca más al centro. Ellos dicen que no son ni de izquierda ni de derecha, luego pues solo serán de centro, ¿no? Ellos se definen. Exactamente, ellos ya lo dicen, entonces por eso sonrío, porque no es que se están acercando, sino que creo que ellos lo han dicho claramente, que ellos no son ni de izquierdas ni de derecha. Entonces, bueno, pues ya nos dirán. ¿Sorpresas? No, después de haber conocido la encuesta del País del domingo, no. Yo creo que la lectura, no sé si es la más importante o por lo menos alguna de las, por supuesto que es una encuesta todavía lejos de un periodo electoral, pero en cualquier caso, por primera vez el 74% de los votos los tienen entre tres grupos con una poquísima diferencia. Eso sí que es algo que hay que tener en cuenta y además, y no hay que dejar en saco roto, yo creo, es verdad que el desencanto de los ciudadanos por todo lo que está pasando últimamente bueno, y el hartazgo. Lo que pasa es que el hartazgo, siempre que se cambia de partido político en el gobierno es por el hartazgo del anterior, ¿no? Por el aburrimiento, por mil cosas así, vamos, ha ido sucediéndose durante todo este periodo democrático. Cada vez que se cambiaba, no, pues el hartazgo era del siguiente con el anterior. Digo, la población respecto al anterior, ¿no? Sí, al que sí. salía de la Moncloa. En este caso, el bipartidismo se queda con un 50% raspado, eso también es verdad, eso también hay que tener en cuenta. Y evidentemente uno de los más perjudicados es Izquierda Unida y UPyD, que pensaban realmente quitarle grandes cantidades de votos UPyD al Partido Popular y desde luego Izquierda Unida al Partido Socialista, y a lo mejor no a este paso, si sigue así esto, igual no entra ni en el Congreso, vamos. Sería, bueno, y a mí, por ejemplo, también me gustaría decir y recordar que la valoración de Pedro Sánchez es importante para los socialistas porque en este momento es el líder mejor valorado. Esperemos que vaya a más, se le está conociendo, se le ve una persona solvente y seria y esperemos que ese proyecto político que él ha querido encabezar tenga unas consecuencias mejores y más brillantes. Bueno, hay muchas claves que analizar. Guillermo, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo más importante para ti tras conocer este mediodía los datos del CIS? Bueno, yo creo que hay varios datos interesantes. Creo que sustancialmente no muestra nada distinto a lo que había avanzado Metroscopia. Quizá, aunque la muestra se había tomado en un momento anterior, antes de algunos escándalos de corrupción, y tampoco es novedoso el diferenciar, es decir, parece que es algo como nuevo de hoy, diferenciar de este estudio, quiero decir, diferenciar el voto directo de la estimación del resultado electoral. Es decir, todas las encuestas tienen cocina, pero la cocina no es más que una elaboración de unos datos en bruto que hay que intentar que se asemejen a una previsión real, lo más acerca de la realidad con el margen de error menor posible. Y tiene en cuenta otras variables, como puede ser el recuerdo de voto, la simpatía, sobre todo la simpatía, etcétera, que lo que hacen es moderar esos resultados espontáneos que ya se sabe por el histórico que tienen pues unas desviaciones, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues el resultado sí que difiere con el del fin de semana, porque la primera fuerza sería el Partido Popular. Pero es destacable la irrupción de Podemos, que no nos sorprende tanto porque aunque lleva 8 meses, bueno, la evolución ha sido continua. Habrá que también ponerlo en cuarentena porque responde a una coyuntura especial, a un desencanto. Yo creo que quizá la lectura que deberíamos hacer es que, a diferencia de lo que dice esta fuerza precisamente Podemos, que invita a cambiar el sistema, yo no creo que haya llegado a tanto, pero desde luego el que no se dé cuenta que hay que cambiar la forma de hacer política, pues probablemente está condenado a desaparecer, porque son nuevos tiempos, nuevas circunstancias, hay que estar a la altura y hay que tener un contacto con la ciudadanía, con el electorado,
con el pueblo y desde luego pues cambiar las formas de hacer política. A mí el que haya bipartidismo, y con esto acabo, o que haya tripartidismo o que haya 8 partidos, no me parece tan importante como cómo funcionan los partidos internamente y las opciones que den. Partidos de sistemas de nuestro entorno occidental, ejemplos podemos poner de los países anglosajones, Reino Unido o Estados Unidos, tienen partidos, 2 grandes partidos en torno a los que gira el sistema, muy plurales, muy flexibles y no supone un problema que haya 2 partidos, sino yo creo que es la forma de organizarse los partidos internamente. Yo creo que hay que replantearse cosas y esto es lo que nos tiene que hacer un poco pensar esta encuesta. La corrupción como primer problema o segundo problema después del paro, bueno, los 2 principales problemas son estos para los españoles, ¿no? Pero está claro que si bien el empleo es algo crucial para el desarrollo de una sociedad, la corrupción ya destaca como uno de los temas por los que ya pues los ciudadanos sienten cierto hastío por la clase política, que lo consideran como algo verdaderamente importante, ¿no? en nuestra sociedad. Esto también está determinando, ¿no? la intención de voto e incluso va a determinar probablemente el voto final en las elecciones. Hombre, es que yo creo que aquí está un poco la clave del resultado de la encuesta, es decir, por qué unos bajan y por qué las alternativas, entre comillas, lógica, ¿no? que serían los que deberían subir, que sería UPyD quitándole votos al Partido Popular y Izquierda Unida quitándole votos al Partido Socialista, no suben y sube una cosa así extraña que yo cuando tenemos tertulias de comida nos da para 3-4 horas analizar lo que es Podemos, entiendo que no tenemos aquí para tanto. Realmente el análisis que se está haciendo de la corrupción, yo no estoy de acuerdo con él, ni cómo se está tratando por los medios de comunicación. Entiendo cómo los grandes medios de comunicación están tratando el tema, porque es un poco la teoría del ventilador. Es decir, lo que no puede permitirse el Partido Socialista y como alternativa al Partido Socialista, el Partido Popular y como alternativa al Partido Socialista es plantear que la corrupción no es generalizada, sino que es cosa de ellos y de algunos de ellos, ¿no? Es decir, tenemos los seres, pues los que están metidos en los seres del PSOE son los responsables, no todos los socialistas ni todas las candidaturas socialistas que pueda haber en el Estado español. El Partido Popular, bueno, ahí está más implicado lo que es la propia estructura del Partido Popular en diferentes ramas de la corrupción, pero lo que hacen es transmiten, y los medios de comunicación que buscan que estos 2 partidos sigan manteniendo y que las alternativas no sean unas alternativas reales, sino un experimento universitario, es que todos son iguales. Y Julián Guita siempre decía, no, usted no hable que todos los políticos son corruptos, diga quiénes son corruptos y así sabremos quiénes no lo son, pero todos son. Entonces, o sea, ¿consideras que hay una manipulación informativa en ese sentido? Y ahora es a donde voy. Si uno analiza la trascendencia que se le ha dado en los medios de comunicación durante el último mes a las tarjetas Black, ¿no? Es absolutamente desproporcionado con cualquier pelotazo urbanístico de cualquier pequeño ayuntamiento de estos muchos que han salido ahora en Madrid. Bueno, el montante económico que se han llevado los sinvergüenzas de las tarjetas Black, ningún problema, es ínfimo con respecto a cualquiera de las muchas pelotazos urbanísticos que todos los días se han dado en muchos ayuntamientos. Sí, pero establecer esa comparación... Entonces, ¿pero dónde entiendo yo que está la clave? ¿Dónde entiendo yo que está la clave? Primero, que es muy... que es que compraba lencería. Hemos entrado a unos niveles que no son determinantes para el concepto de la corrupción. Pero eso es Pero lo que estamos hablando es que explotan ese tema porque entienden que salpica a todo el mundo. Esa es la clave, como salpica el de la UGT, como salpica el de Izquierda Unida, ya todo el mundo está pringado y entonces, ¿eso qué significa? Que la ciudadanía entiende que dentro del panorama político todos son iguales. Eso es lo que se ha transmitido, y entonces sale el de Podemos con el discurso, la casta, la casta, la casta, todos son iguales. Es decir, Podemos ha cogido el discurso, o ambos se han utilizado mutuamente, para transmitir que no es verdad, que hay alternativas que son honradas, que históricamente lo han sido, que en su genética ideológica no va la corrupción, pero al final, con este tipo de discurso, no
y ahí están los resultados en este caso, de Izquierda Unida. Que es más, que yo hace mucho que no les voto, me lo voy a plantear votarles las próximas. A mí me parece que evidente, bueno, no es que me parece, es que la realidad es que la inmensa mayoría de los políticos, la inmensa, son gente absolutamente honrada. Y se podían contar ya no con los dedos de una mano, y harían falta muchas manos para contar los que son. Pero es verdad, esos tienen que salir a la palestra, me da igual con las tarjetas negras, me da igual que Pero sean... claro, la ciudadanía ¿Qué percibe los casos extra, ¿no? Y los casos extra están siendo excesivamente increíbles, ¿no? Porque a en lo nuestro mejor país. mediáticamente, a ver, el que haya gente con una tarjeta, que haya tenido con una tarjeta para poder gastar lo que le diera la gana, pues hombre, pues es algo, en fin, que choca bastante, ¿no? Pero vamos, en lo de las corrupciones con los ayuntamientos, con la recalificación de terrenos para hacer otro tipo de maldades, eso ya es más viejo. Entonces, no es que choque menos, igual hay más dinero, hay mucho más en juego, ¿no? Pero no choca tanto, que esa es una práctica que es más vieja. Pero son personas que son contadas respecto a la inmensa mayoría de miles y miles de personas que se dedican a la política voluntariamente y en la mayoría de los casos sin ningún ingreso por su trabajo en muchas instituciones. Entonces, eso hay que dejarlo absolutamente claro. Pero pasado ese momento, es cierto que los partidos políticos no deben olvidar en ningún caso que aunque no se puede evitar tener un garbanzo negro dentro de casa, hay que sacarlo, pero además, y lanzarlo bien lejos, y que se sepa, y que devuelvan el dinero, y que vayan a la cárcel. Todas esas cosas es lo que hay que empezar a hacer, pero sin titubeos, ¿eh? Eso es cierto. Veremos a ver, ¿no?, qué política de pactos puede tener que llevar a cabo el partido que finalmente obtenga más votos en estas elecciones. ¿Cómo vislumbráis el futuro, no? Parece complicado. ¿De qué color puede ser el gobierno de nuestro país? Antes de responderte, si me permites, quería decirte, Elena, que bueno, que los partidos podrán internamente exigir las responsabilidades que puedan como en el ámbito orgánico, pero que el Estado de Derecho es el que se tiene que encargar, gobierne quien gobierne, la Fiscalía, la Policía, la Fiscalía Anticorrupción, los jueces de instrucción. Creo que eso estaba sobreentendido. He dicho que los partidos tienen claro. que lanzar lejos Sí, no, de desde sus luego, pero organizaciones yo creo que a los corruptos sí, que sí, tengan. sí. Evidentemente, Pero quiero decir ningún que partido la puede lectura meter a la cárcel a ningún... que por un lado nos escandaliza y hay cosas que son manifiestamente ilegales y muy graves y otras que pueden ser más inmorales, que son la gota que colma el vaso, como las tarjetas en personas que ganan 2-3 millones de euros al año y que encima han hundido las cajas, ¿no? Es decir, lo de las tarjetas es anecdótico, pero es como la gota que colma el vaso, la guinda. Pero efectivamente la otra lectura sería que el sistema funciona, que los fiscales siguen trabajando, los jueces trabajan y gobierne quien gobierne, al final los casos de corrupción salen y eso debe ser también una visión navegante para que se lo piensen los que Algunos prescriben también, ¿eh? Pero Y no, eso habría que tener respecto al futuro, más cuidado, ¿eh? Hay mensajes, el tercer grado a mata. Exactamente. Abogados que estamos aquí, lo que cuesta pelear un tercer grado para un robagallinas, raterillo, por decir lo que cuesta un tercer grado. Pero además, estamos viendo que el de las gafas de sol, el de Castellón, resulta que solicita no entrar en prisión hasta que resuelva el indulto y excepcionalmente a él se lo conceden. Excepcionalmente, cuando sabemos que a poca gente se les paraliza entrar en prisión por la solicitud de indulto. Y tú indulto. sabes también que al margen de la política, personajes de otros ámbitos, pero que son conocidos o famosos, que se miran con lupas por algunos medios de comunicación, no precisamente políticos, y a lo mejor no se conceden sus pensiones, donde en otros ámbitos anónimos sabes que sí. Es decir, que por supuesto la altera muchas veces... ¿Eso de que todos somos iguales? No, yo no digo que no lo seamos. Y que Tú luego me preguntabas no sobre el futuro. Yo Así creo que el fenómeno Podemos, que está todavía en alza, yo creo que se desinflará. Podemos, aunque quiere dar una imagen de transversalidad, y ya no habla, de hecho se quiere separar de los parámetros izquierda-derecha, en el fondo no puede ocultar su esencia, porque si son bolivarianos y miran como modelo a Venezuela, no hay mucho, es decir, no hay mucho donde esconderse, ¿no? Por mucho que quieran llevar ese discurso ambiguo para alcanzar un mayor espectro político, ¿no? Es decir, sus asesores les han dicho que tienen que dirigirse a un ámbito, a un electorado de centro, si quieren llegar a la Moncloa. A mí lo que me preocupa es que
piensen que pueden llegar a la Moncloa, y eso que deben hacernos encender las luces rojas, porque la izquierda populista, como serían ellos, porque es izquierda, pero populista en este país no estamos acostumbrados. Dices tú que es izquierda, yo no lo tengo tan sí, claro, hombre, ¿eh? si Venezuela, es decir, Ya, pero eso van a también- Venezuela. pero es que eso No, ya, pero que Venezuela es un modelo, y además lo han dicho ellos en distintas ocasiones. Venezuela precisamente pues no es el paraíso de la libertad. Bueno, Vamos a pero hablarlo libertad claro. e izquierda, ¿qué tienen que ver? ¿Por qué tienes Eso que digo yo, mezclar ¿qué que tienen donde que no hay ver? libertades son de izquierdas? A ver, No. cuidado con esos mensajes. No, pero es que, todo lo pero contrario. que Cuba y Venezuela, No, que no. son dos países donde la libertad brilla por su ausencia, son además de izquierdas. No, Entonces, y en otros muchos más, donde los dictadores son absolutamente férreos y defienden unos postulados de derechas y de extrema derecha que es... Elena, Oye, que te estoy es que, diciendo Guillermo, que yo no te digo que todas las dictaduras sean de izquierdas, pero te digo No, la que inmensa estos mayoría son se de miran derechas. en una dictadura de izquierdas como es Cuba y en una pseudodictadura, pseudodemocracia o pseudodictadura que es Venezuela, que es de izquierdas también. Yo cada vez tengo más dudas dónde miran o dónde dejan de Claro. mirar. Pero a mí me preocupa... Bueno, porque veis poca claridad quizá en el proyecto. Se ver, No, espera algo yo más, creo un que, proyecto más, que con esto termino. Yo creo fuerte. que con esto, o sea, que ellos presentan un proyecto cuyo su sustento básico es captar el desencanto. Y el desencanto es múltiple, viene de muchos, su intención de voto, esta que muestra esta encuesta, viene de multitud de ámbitos del espacio político. Por lo tanto, no es un proyecto ni claro, ni cohesionado, ni que... Es decir, es más coyuntural y captando a ese desencanto. Por lo tanto, yo creo que su recorrido a medio y a largo plazo pues tiene poco Yo futuro. creo que- La pregunta es por qué votamos, ¿no? Si porque estamos desencantados o porque no confiamos Bueno, en cuando nadie. llegue el momento, entonces veremos por qué vamos Eso a es. votar. Cada No, uno pero- tendrá sus motivos y sus objetivos a la hora de querer que un partido u otro llegue a ese gobierno y lo que pueda ofrecer. No, porque económicamente pocas cosas se van a poder ofrecer, que no se engañe nadie. Si este país está en bancarrota casi, a ver qué se va a poder ofrecer. Pero hombre, se va a poder ofrecer las prioridades que pueda tener cada uno. Algunos seguirán siendo las del ladrillo, y cuando me refiero a las del ladrillo son las de obras faraónicas que no sabemos si sirven para algo más que para tener un gasto permanente, como pasa aquí en Pamplona con algunas cosas o en Navarra, y a lo mejor las prioridades de otros serán las personas. Atender a las personas y mejorar la calidad de vida puedes decir. de las Es que aquí, personas. Elena, no puedes decir que estamos Entonces, al borde de la bancarrota porque no es bueno, verdad. he dicho es que casi absolutamente- estamos al borde de la Tampoco- bancarrota, porque si no tampoco podemos puedes pagar lanzar- algunas cosas, No puedes lanzar Yo- esos si mensajes no porque podemos... se corresponden. pues Bueno, claro, me gustaría como nos ha dicho. introducir problema- también el problema otro, que- otro tema, José Javier, sí. que es la valoración de los líderes. Hemos visto cómo Uxue Barkos sigue siendo muy valorada, ¿no?, por los ciudadanos, y hemos visto la poca valoración, por ejemplo, que tiene el diputado Carlos Salvador. José Javier, A ver, me yo- gustaría... No, a mí sí que me gustaría que decir viéramos eso, pero eso es. Uxue Barkos, por ejemplo, dice que con el resultado electoral que le dan no entraría en el Congreso y Salvador sí. ¿No? Eso es. Por tanto, A ver, el Porque tema- hay el tema de parámetros, la aparte de la valoración intención personal. directa Claro, de voto, eso es. está No. la simpatía, por No, no. ejemplo. O sea, Digo lo que dice la he hablado encuesta, del no lo récord de que yo voto, pienso. pero la simpatía es una de las variables que más afecta o que más desvía, digamos, a ese voto directo, ¿no? Hay Y, una y el cosa- ca- y el- y en el aspecto de valoración del líder, o de cada uno de los líderes de cada partido, o de cabezas de portavoces de grupo, la simpatía va más lo personal que el partido, y nos encontramos con estas aparentes paradojas que los más valorados, sus partidos son menos votados, y eso no es la Hay, primera vez que hay- ocurre. hay un elemento, yo hablo con conocimiento de causa porque solo me he presentado liderando una vez en política y salí era el candidato mejor valorado, entonces ¿Y yo conozco... perdiste? Sí, no, me refiero que para que veáis el poco valor que tienen esos elementos, ¿no? esas encuestas. Si yo salí el mejor valorado, algo falla en esa historia. Realmente Oye, por favor, no hay digas un esas elemento, cosas. no, hay un elemento que es mucho más determinante, que es el grado de conocimiento. Es decir, cuando hay que conocer un poco cómo funcionan estas votaciones. Sí, Pero eso es otro parámetro que se mide también. es que es el más importante, porque ¿qué ocurre? Que a Uxue Barkos solo la conocen, entre comillas, a nivel del Estado, que es donde se hace esta encuesta, las personas que la conocen. Y solo la conocen aquellas que tienen una cierta afinidad con ella. Entonces siempre le dan la máxima nota. ¿Qué ocurre? Que a Rajoy lo conocemos todos. Entonces, los de su partido le darán muy buena nota, pero el resto le dan una nota baja o muy baja. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas, cuanto más conocidas son, como les vota, como las conoce todo el mundo, les vota tanto el que les quiere o les vota, por decirlo de alguna manera, como el que le repugna. Entonces, eso es lo que tiende a que esas... Pero Sin eso, embargo, las eso no es personas... así en todas Pero, las... Javier, pero Carlos, Porque Carlos es menos generales- conocido. Carlos es menos Aznar conocido que era Uxue. conocido más que Rajoy, Carlos- o igual que Rajoy, y tenía mejor valoración. ¿Quién? Aznar, por ejemplo. A ver, hay gente... Claro, es que yo creo que no es así. Pero sí, el tema puede del ser. conocimiento... Se te cae. Carlos Salvador es menos conocido que Uxue, según esta encuesta, y sin embargo es menos conocido y está peor valorado.
Porque, a ver, Claro, porque hay es que gente, no, gente que no vota USUE Hay más variables que por ahí, el perfil que cuentan. ¿me Es más entiendes? complejo que los Ah, planteado. Claro. A Carlos solo le votan por tema ideológico. O sea, solo lo valoran porque no lo conocen personal, o sea, no ha transmitido nada. Quiero decir, USUE tiene más recorrido personal, tiene más se la conoce por otros aspectos diferentes, más que la pura política. Es decir, no se identifica, es más, está por encima de su propia organización Bueno, este política. es más o menos el análisis que podíamos hacer de esos datos que hemos conocido hoy, que ha cocinado, como se dice, no sé si de forma muy correcta, el CIS, y que bueno, hemos tratado de desgranar sus puntos más destacados en nuestra tertulia. Seguro que bueno, pues hoy tendremos todos los detalles también en nuestra segunda edición de informativos, más apuntes y también en siguientes programas. José Javier Echeverría, muchas gracias por a ti. acompañarnos, Elena Berruezo y Guillermo Gracias Lorea. a ti también. Gracias a los tres. Hemos visto bueno, cómo el Partido Popular se mantiene como primera fuerza, le sigue el Partido Socialista y el ascenso esperado de Podemos se confirma en el CIS. Hacemos ahora una pausa y seguimos.